Hola, ¿cómo están? Vamos a compartir acá algunas imágenes que ilustran el texto Espacio Urbano y sus elementos. Eh, Bien, hablamos de la traza urbana como uno de los puntos, que es la manera en que las ciudades se organizan, bien, cómo están distribuidas. En la traza urbana influye lógicamente el paisaje, por un lado no es lo mismo una geografía plana, llana, que una con relieve o de montaña. Por supuesto también influye la historia. Acá vemos un trazado de la ciudad de Cartagena, de Colombia, donde eran ciudades por lo general amuralladas para resistir los ataques de ejércitos invasores, lo que daba cuenta por ahí, o en el caso de Europa, de calles angostas, muy finitas, donde no estaba pensado el tránsito vehicular ni las grandes acumulaciones de personas. La típica distribución que impuso en América la conquista española tiene que ver con la distribución en damero, ¿no? Esta repetición reticular a modo de juego de damas de manzanas, de la cuadrícula tan rectilínea que solemos encontrar en los pueblos de la provincia de Buenos Aires o en casi toda la Argentina. Y en particular encontramos la ciudad de La Plata, una ciudad cuya traza urbana, como pocas ciudades en el mundo, fue trazada previamente a ser habitada. Donde no había nada, se generó un cuadrado perfecto de 5 kilómetros de lado, atravesado por diagonales, por avenidas cada 6 cuadras, etcétera, etcétera. O sea, la manera en que la ciudad está distribuida y organizada no es casual, responde a objetivos, a épocas, a posibilidades. Aquí una vista aérea de la ciudad de La Plata, ¿no? Por acá está el Estadio Único, este es el acceso de la autopista Buenos Aires-La Plata, y allí está el centro, ¿no? Toda la zona más edificada que va de la calle 13 a 7 y a 1, y de 44 a 60. Esta imagen tiene algunos años y esto se ha ampliado, pero el casco urbano platense, famoso en el mundo, se preserva y se ve. Acá, bueno, una imagen más cercana de lo que es la organización de este espacio. Tenemos también en la ciudad de La Plata una ciudad en miniatura, ¿no? Llamada República de los Niños, pero que tiene que ver con una construcción que repite edificios históricos y importantes del mundo a una escala infantil. Podemos un poco imaginar, o la ciencia ficción, el cine de hoy nos hacen pensar en las ciudades del futuro, estas ciudades como inteligentes, hiperlimpias, donde todo parecería estar preorganizado y nada se puede salir de su lugar, o como las imaginaron la ciencia ficción en los años 20, 30, hace 100 años atrás ya, ¿no? Esto de las ciudades hacia arriba, las ciudades de los rascacielos, las ciudades con muchas... algo que terminó pasando, con una enorme acumulación de tránsito, con estas posibilidades de avenidas o de calles que surcan los cielos. La ciencia ficción a veces nos anticipa cosas que van a pasar. O bueno, o la ciudad del futuro hoy, ¿no? Estas ciudades de esos países asiáticos repletos de dinero producto del petróleo, donde también parecerían de ciencia ficción. Enormes avenidas, parques en pleno un desierto, lagos artificiales, bueno, gigantescos edificios. Otra ciudad por excelencia, la ciudad luz, la ciudad de París, con también una organización mucho más homogénea, con este elemento, la torre que sobresale por sobre el resto. Pero bueno, las ciudades están hechas de una determinada manera por motivos, o porque están cerca de un río y había que organizarse alrededor del puerto, porque pasaba el tren, o sigue pasando, y cerca de la estación hay mucha actividad, y luego las ciudades, o como la ciudad de La Plata, porque se quiso hacer una ciudad exactamente de esa manera y se la dibujó previamente. Bien, hablamos también de la arquitectura, tanto la pública como la privada. Vamos a tomar el ejemplo de la ciudad de La Plata, tiene enormes cantidades de edificios públicos que están ubicados estratégicamente, y cada edificio tiene un estilo muy característico. Lo público tiene que ver con lo que es de todos, con aquello que nos podemos sentir parte de eso y nos representa a la mayoría. La catedral nunca fue
No siempre fue como la vemos ahora, la catedral supo ser chiquitita. Esta fue una nevada allá por los años, fines del siglo XIX, cuando la catedral se estaba realizando. La municipalidad, frente a la catedral, donde ahí vemos ¿sí? todos los edificios que van hacia 7 y hacia 1, también con un estilo característico, la municipalidad, bueno, la legislatura, el pasaje de Rocha, que antiguamente fue estación de tren, luego fue un un asilo para niños, luego correo, y actualmente es el centro artístico más importante de la ciudad. El viejo teatro argentino, que se quemó o lo quemaron y luego se construyó así. Edificios públicos que se encuentran en lo que se llama el eje monumental de la ciudad de La Plata. Y luego la arquitectura privada. Bien, la arquitectura para uso particular, ya sea comercial como vivienda. También La Plata tiene muchos estilos, tiene una riqueza en la arquitectura privada muy particular, que a veces se está un poco derrumbando para la construcción de edificios, pero todavía quedan algunas construcciones interesantes. Diferentes estilos, un estilo español, producto de la aparición de Texas, o colonial, en realidad colonial, y en nuestro caso español. Un estilo Tudor, o más bien británico, heráldico. Y bueno, una de las casas más importantes de la ciudad de La Plata, la casa Curuchet, construida por el arquitecto Le Corbusier, el arquitecto más importante del siglo XX. Construida no, diseñada por Le Corbusier. Bien, la imagen o la comunicación visual urbana, digamos, todos aquellos elementos que informan, que llaman la atención, que nos avisan de productos, como en este caso, de una manera muy grandilocuente y bastante creativa, pero también invasiva. Comunicación que brinda información en lugares específicos. Entonces acá vemos una especie de intervención donde Amnistía dice que hay 4.000 personas esperando su ejecución, y lo dice en una suerte de silla eléctrica montada metafóricamente en una parada de colectivo. Esto es comunicación visual urbana. Esto habla de cosas que nos deberían interesar a cierta parte de la sociedad. Al lado vemos la información pública de tipo más bien señalética o cartelería informativa, con lo que tiene que ver con los recorridos de colectivos, etcétera, etcétera. Grafitis, que suelen decir algo a alguien en particular o a todos, pero suele haber en los grafitis, en estos mensajes tan hechos de manera espontánea, suele haber cargas informativas y expresiones populares y muchas veces interesantes que uno se puede detener a verlos, ¿no? Murales o intervenciones ya más bien de carácter artístico. Esto también es de la ciudad de La Plata. Forma parte de la comunicación visual urbana lo que tiene que ver con la cartelería comercial o arquigrafía, un aspecto que vamos a ver a lo largo del cuatrimestre, que tiene que ver con cómo los comercios anuncian que son un comercio y exhiben sus productos. La arquigrafía puede ser moderada o no, o sumamente invasiva, puede tapar, puede sobreinformar, bien, lo cual puede llevar a un problema. Cómo convive la arquigrafía, la gráfica comercial en fachadas, con el hecho de poder seguir disfrutando de las fachadas. Intervenciones también de tipo metafóricas, esto como una cuestión irónica o cínica, ¿no? De decir que si acá hay gente que revuelve comida en la basura, esto lo podríamos anunciar como un restaurante. Forma parte de una intervención artística más amplia, pero es también comunicación visual urbana. Y también tenemos la privada y la pública. La pública, aquella que nos interesa a todos, que nos sirve a todos, y el emisor suele ser el Estado, suele ser la sociedad en general. Y la privada, aquella que emite a alguien en particular, un comerciante, una empresa, y se la está diciendo a alguien en particular. Cartelería que anuncia cómo esta casa va a dejar de ser así y va a haber un edificio ahí. Señalética, ¿no?
están lo que vimos el cuatrimestre pasado, señalética urbana, forma parte de la comunicación visual urbana como información pública. A veces la señal no es del todo respetada, pero bueno, la señal está ahí. Bien, hablamos también de los espacios verdes. La ciudad de La Plata es característica por su cantidad de plazas, cada 6 cuadras, en las intersecciones de avenidas, plazas donde en épocas el distanciamiento social no era una modalidad. Bueno, ocurría esto, ¿no? Un domingo, una tarde, un festival, la Plaza Moreno desbordada de jóvenes, de chicos, festejando. La ciudad de La Plata, al ser una ciudad universitaria, que visitada por cientos de miles de chicos que vienen a estudiar aquí, muchos viven en departamentos, bueno, lo sabrán, y usan la plaza como un lugar de esparcimiento. A diferencia de otras ciudades, quizá tienen una montaña, un cerro cerca, un río, un arroyo. Bueno, la ciudad de La Plata no tiene tanto de eso y hace uso de las plazas para vida natural. El bosque, como el espacio verde más importante de la ciudad, con su anfiteatro, históricamente en reparación y nunca se termina de reparar, Anfiteatro Martín Fierro, ahí en las orillas del lago del Bosque. Este es el famoso lago del Bosque de construcción no natural, digamos, se hizo a pala. Cientos de obreros hicieron este pozo y se rellenó de agua para que haya una mancha de agua importante en la ciudad. También forma parte de los espacios verdes en cualquier ciudad y en La Plata lo que tiene que ver con el arbolado público, ¿no? Esta especie de arquitectura verde o arquitectura natural, como también se llama, que es tan característica en la ciudad, es tan valiosa por el hecho de oxigenar las ciudades, por el hecho de dar sombra en verano. A veces ocurre el problema de que las calles terminan siendo muy oscuras producto de la arboleda o algún árbol rompe las veredas. Bueno, son los pros y los contras de toda intervención urbana, pero es valorable la presencia de espacios verdes y forestación en la ciudad. Luego el mobiliario, estos elementos que permiten hacer un uso de la ciudad, ya sea para descansar, ¿no? Siempre hablamos del espacio público, entonces cómo podemos apropiarnos, cómo podemos usar el espacio público de una manera más armónica, más confortable, y lógicamente un espacio del cual yo quiero estar, una plaza con juegos, iluminada, con aceras bien trabajadas, donde puedo caminar por ellas tranquilamente, es una ciudad que me invita a estar en ella, ¿bien? A diferencia cuando no hay veredas, cuando las calles están rotas, cuando las plazas tienen sus pastos altos o están sumamente oscuras, uno esquiva a esos lugares. Entonces, el hecho de apropiarse, el hecho de vivir la ciudad, vuelvo a lo mismo, en épocas donde no haya distanciamiento, tiene que ver con esto, con la posibilidad que la ciudad brinda de vivirla. Bueno, los clásicos cestos de basura, que cada gestión municipal viene y pone los suyos, pero bueno, brindan también la posibilidad de que la ciudad se ensucie menos. Fuentes, que en muchos casos permiten refrescar, porque uno puede pasar por ahí, el aire verdaderamente es más fresco al pasar por sobre el agua, además de que decoran la ciudad o prestan también algún tipo brindan una cuestión simbólica, ¿no? Estas son las 4 primaveras, las 4 estaciones colocadas en la Plaza Moreno, que miran a la ciudad, hablan de algunos mitos ahí sobre que no miran a la catedral, sino que les son indiferentes. Bueno, versiones, las ciudades son muchas veces constructoras de grandes mitos y relatos. Y luego la cultura urbana, todo aquello que hacemos en la ciudad. Las murgas, con la vuelta de los carnavales, la vuelta de los feriados de carnaval, hace ya unos 10 años. Las expresiones artísticas, esto que tiene que ver con 350 días sin saber de López, ¿no? A casi cumplirse un año. En la ciudad de La Plata, el 19 de noviembre, festejado con grandes recitales gratuitos y masivos en la Plaza Moreno, un evento, algo que casi nadie se lo quiere perder, o por lo menos casi todos los platenses y los que viven en la ciudad saben que existe. E incluso también produce
La llegada de gente de ciudades vecinas, Berisso, Ensenada, inclusive Berazategui, Florencio Varela, gente que puede ver gratuitamente un buen espectáculo musical. La quema de los muñecos, algo de la ciudad de La Plata, también se caracteriza, ¿no?, con esta cuestión de este ritual a realizarse el 31 de diciembre en la calle. Nada de lo que ocurre en la ciudad es casual, todo responde a una historia, todo responde a, a una función, a un determinado tipo de sociedad, y la idea es empezar a investigar, observar y determinar por qué lo que hay en mi espacio público está para tal motivo. Gracias.